Sentí la radio, sentí Nivel. Selvas hasta el fin, sale esta vez a penetrar en los jardines y estarán al mediodía aquí y nadie va a decir. Seguimos navegando a bordo de la balsa del rock nacional y nos estacionamos en el año 1974. La violencia y el enrarecimiento del ambiente empezaban a empujar los pioneros del rock fuera del país. En pleno momento de efervescencia del rock, la espuma comenzaba a bajar. El rey come su carne, bebe de más. Sirven mesas en llamas y agria la sal. El señor del castillo a la reunión. Escena muriente de un bufón. En el plano político, el 1 de mayo de ese año, el círculo cercano al presidente organizó un festejo a la vieja usanza peronista, pero los jóvenes tenían otros planes y fustigaron a su líder por la supuesta derechización de su gobierno. Perón echó a los jóvenes de la plaza. El desplante del viejo líder a la juventud se vio coronado por la agresión de elementos de la derecha cuando los jóvenes abandonaban la Plaza de Mayo. En una típica jugada del peronismo, el 12 de junio, el presidente presentó su renuncia. La respuesta no se hizo esperar. Miles de militantes llenaron la plaza para convencer al mandatario de que revocara su decisión. Perón no renunció y en su discurso sonó misteriosamente profético. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El 1 de julio de 1974, María Estela Martínez anunciaba el fallecimiento del viejo líder. Millones de personas acudieron a despedirlo, aún sus viejos adversarios. Las fuerzas políticas se agruparon detrás de la presidente. Aunque provocaba un gran recelo la influencia que podía tener sobre ella el ministro José López Rega. En 1974, Arcoiris, una de las bandas fundamentales de la época, se separó y la censura comenzaba a apretar a todos, incluso a Sui Generis, la banda más popular del momento, que para su tercer disco debió dejar fuera un par de canciones y cambió algunas letras, porque Charly García dejaba atrás su papel de adolescente conflictuado para destacarse como agudo crítico de la sociedad.
antes de llegar. ¿Cuántos timbres tocaste esa de venta? Falsificadora de querer. Tienes tanto tiempo para recorrer. Tienes un instante para renacer. No llores, nena, que no es la muerte. Bajo los techos alumbra el sol. Estoy en busca de una naranja y verde. Bajo las sábanas pasa la noche azul. Vendrá la luna por la mañana y tal vez todo termine mal. ¿Y qué te importa si fuiste mía? ¿Y qué te importa la policía? En los sonidos de la historia, cronología del rock nacional, capítulo 15, escuchábamos Silencio Marginal, Aquelarre, Azafata del Tren Fantasma por Invisible, El Último Discurso de Perón, Fiesta Cervezal, Papos Blues y todavía lo estamos escuchando, Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, Sui Generis. Muchos desayunos sin ningún claro. AM680, FM 98.9 y en internet radionivel.com.ar. Internet